Ella es periodista y productora de Indomables Podcast, de quienes vamos a conocer un poquito más. ¿Y por qué la hemos invitado hoy? Porque me llamó la atención la historia que publicaban justamente en sus redes sociales, la historia de Soraya. Me llamó la atención una joven que quedó embarazada a los 15 años y vamos a abordar justamente el tema del embarazo entre las adolescentes. Buenos días, Leila, ¿cómo estás? Antes de empezar la entrevista, no sé si tenemos listo el audio del testimonio de Soraya justamente donde te cuenta la historia o su historia y cómo fue eso de haber sido, quedar embarazada a los 15 años. Escuchemos. En realidad él tenía su pareja, era casado, pero él me trataba bien, era como que si yo fuera su única pareja. Y no solo era casado, sino que le doblaba la edad. Yo tenía 15, iba para 16. Y él tenía 30. Cuando quedó embarazada, las cosas se complicaron. Apenas yo salí embarazada, todo cambió. No era como yo decía, un cuento de magia. Ya todo fue cambiando, hasta sus tratos, ya me trataba mal. Y Soraya quedó muy sola. No solo le dio la espalda al adulto que la embarazó, sino que su familia por un tiempo también la rechazó. Sufrí porque no tenía el apoyo de nadie y todos me decían que yo iba a ser yo una niña con otro niño. Apenas supe que estaba embarazada, me salí de la escuela. Pero esto no nos debe sorprender. Según el estudio Milena del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, UNFPA, que analiza las consecuencias socioeconómicas del embarazo adolescente en Panamá, el 30% de las mujeres que tuvieron su primer hijo en la adolescencia solo lograron completar los estudios primarios. Y según el mismo estudio, en comparación con aquellas que tuvieron su primer hijo entre los 20 y los 29 años, las que fueron madres adolescentes tienen 3 veces menos probabilidades de alcanzar el nivel universitario. Después de abandonar sus estudios, Soraya tuvo que buscar la forma de ganarse el sustento diario, de proveer para sí misma y para el bebé que venía en camino. Comencé a hacer rifas, a vender dulces, a hacer diferentes actividades para comprarle sus cositas y así fue que logré y le compré sus cosas. Bueno, y la historia de Soraya que ustedes acaban de escuchar y que está también en este podcast de Indomables es una en miles de historias que se repiten cada año de adolescentes que resultan embarazadas. Y como les decía, he invitado a la periodista Leila Nilipur, productora justamente de este podcast. Leila, muy buenos días, bienvenida a Radio Panamá. Y yo quisiera preguntarte esencialmente qué es Indomables y cuéntame un poco más de la historia de Soraya, que como dije, pues es una en un montón. Buenos días y gracias por la invitación. Bueno, Indomables es un podcast narrativo de tipo periodístico, o sea que contamos historias de no ficción. Con carácter periodístico tratamos de investigar temas sociales, culturales de Panamá y contar el lado humano de estas situaciones. Por eso contamos la historia de Soraya un poco para generar empatía, ¿no? Porque siempre hablamos de las cifras de embarazos adolescentes, pero las cifras a veces pueden sentirse muy frías, pueden impactarnos al ver números quizás impactantes, pero no entiendes del todo la realidad de las personas que lo están viviendo. Y en este caso que escuchábamos hace un instante, pues háblame un poco de ese caso, un poco más, amplíame. Un poco del caso de Soraya. Sí, sí. Ok, bueno, Soraya es una chica de San Miguelito, le cambiamos el nombre para proteger su identidad. Cuando la entrevistamos ya ella era mayor de edad, tenía 19 años, pero ella sufrió varias situaciones que puede que sean comunes entre adolescentes que quedan embarazadas. Por ejemplo, venía de una situación de vulnerabilidad y pobreza. También sufrió violencia sexual. Su primera relación sexual fue una violación que ella no se atrevió a denunciar porque la amenazaron. Eso fue a los 14 años. A los 15 años entabla esta relación con un hombre de 30 años, que también es algo que vemos bastante, que es bien común, que los padres de estos niños que surgen de embarazos adolescentes suelen ser adultos. Así que digamos que ella entraba tenía varias de las características que solemos ver cuando hablamos de embarazos adolescentes entre poblaciones vulnerables en Panamá. Y pues
como escucharon, cuando ella quedó embarazada, pues sucedieron algunas cosas, su familia se enteró y querían meter al papá del bebé preso. Entonces Soraya, por miedo, cuando él le preguntó, ella le dijo que ese no era su hijo. Y ya a la hora de que su familia decidió, no, vamos a hablar con él, no lo vamos a meter preso porque necesitamos que provea para la criatura, porque pues somos personas que vivimos en la pobreza. Ya él dijo, no, ese no es mi hijo, tú me dijiste que no era, así que no es. Y ella tuvo que enfrentar este embarazo bastante sola. Al final cayó la culpa como sobre ella que era una niña. Claro. ¿Por qué te dejaste embarazar? ¿Qué vas a hacer ahora con eso? Una niña con un niño. Se Y le ella no, culpa básicamente, se le culpa entonces a la niña o al adolescente, en este caso que es único, se le culpa a ella cae, en ella recae esa responsabilidad en cierta medida u otra. así es. Y nosotros entrevistamos a varias personas, pero decidimos enfocarnos en la historia de Soraya. Pero con otros adolescentes que embarazamos pasaba lo mismo, ¿no? Nunca recibieron educación sexual en el hogar ni en el entorno educativo, y a la hora del embarazo pues se les culpaba cómo te dejaste embarazar. Se Pero le entonces, culpa a las, A a la las, misma a las joven, chicas, sí. exacto, no a la pareja, no ¿Cómo se te ve a los dejaste embarazar? Eso es padres. Es impactante, ¿no? increíble, ¿no? no al adulto, exacto, no al adulto. Entonces no les brindamos las herramientas para entender cómo se lleva una relación sexual, eh, cómo se vive la salud sexual y reproductiva de manera saludable, cómo prevenir un embarazo no deseado. No se les brindan las herramientas, eh, pero al final se les culpabiliza. Y en Panamá, pues, si hablamos del tema de la interrupción del embarazo, no es legal, al menos que sea en caso de violación, que casi nunca se puede lograr porque solo es en los primeros 2 meses, cuando puede que no sepas que estás embarazada, puede que no hayas denunciado por miedo, ¿no? Y además los procesos judiciales para lograr que se apruebe eso tampoco son eficientes, no son rápidos. Ujú. Entonces, es, es como una utopía pensar que en un caso de violación se va a lograr una interrupción del embarazo. Y las otras razones son por malformación fetal o riesgo de vida de la madre. A la Ahora, madre. esto del embarazo en las adolescentes, Leila, no es un fenómeno homogéneo. Diríamos que está marcado o sigue estando marcado por la desigualdad social. Eso es ineludible. Así es. Así es. Y hay un estudio que está haciendo Eugenia Rodríguez Blanco, que es antropóloga, que ya trabaja en CIEPS, que hizo en conjunto con Amanda Gabster en el Gorgas y otras investigadoras, donde analizan la última encuesta nacional de salud sexual y reproductiva de Panamá, que fue en 2014-2015, y tratan como de ver más allá de las cifras. Lo que hacen es como un análisis secundario de esta encuesta y se dan cuenta de que no es un fenómeno homogéneo, sino que dependiendo de a qué colectivo perteneces, colectivo llámese mujeres afrodescendientes, mujeres indígenas de áreas rurales o mujeres indígenas de áreas urbanas, o si eres del colectivo superior de riqueza urbana, que podría llamarse clase media alta, de la ciudad, es muy distinto. Tú puedes decir que en esa encuesta encontraron que el 25% de las mujeres habían tenido un embarazo en la adolescencia, pero si te fijas por colectivo, entre las mujeres indígenas de áreas rurales, creo que era 1 de cada 3. Y si te pones a ver a las mujeres de clase ya media alta en la ciudad, era 1 de cada 10. Entonces, digamos que no podemos hablar del embarazo adolescente como un fenómeno homogéneo, sino que como dice, está atravesado por el contexto social, por la desigualdad tan grande que tenemos en este país. Y ustedes que buscan tantos testimonios y que han trabajado tanto este tema, al final no sientes que hay mucha doble moral, que se habla de no dar educación sexual porque eso sería darle demasiada información a los jóvenes cuando es todo lo contrario, porque los jóvenes hoy en día tienen más acceso a la información que incluso nosotros los adultos. Y por otro lado, nadie habla de los abortos clandestinos que se dan y que son sumamente peligrosos. Entonces hay como unos temas Claro, tabú de los que preferimos mirar para otro lado y no hablar, pero que son una realidad en Panamá. sí, así es. Creo que
que hay una doble moral en el discurso. Como dices, los jóvenes tienen acceso a la información, pero quizás no están en la capacidad de entender, de filtrar, de saber qué de esa información es real y qué no. Entonces, yo diría que la educación sexual es una de tantas herramientas, ¿no?, que podríamos brindarles, pero al final, como hemos visto, también hay que trabajar en causas estructurales que son mucho más difíciles de trabajar, mucho más difíciles de resolver, y bueno, al final es más fácil decir que el embarazo puede ocasionar ciertas cosas cuando puede que sea las causas también de que sucedan los embarazos. Y cuando hablamos de aborto, pues los abortos clandestinos, claro, nosotras hablamos con una chica que no es parte del episodio, pero ella casi se muere porque su mamá se enteró de que estaba embarazada cuando ya tenía 4, casi 5 meses de gestación, y pues intentaron hacer la interrupción del embarazo con pastillas que compraron por allí. No se logró, le dieron una dosis mayor, o sea, nada supervisado pues por un personal de salud, sino la mamá y la vecina metiéndole pastillas hasta que ella se desmayó y expulsó el feto. Así que sí, no tenemos por qué poner a nuestras adolescentes en estas situaciones. O sea, Y hay cifras, y hay cifras interesantes, Leila. Por ejemplo, las mujeres que tuvieron su primer hijo en la adolescencia usualmente tienen 40% de inactividad laboral. ¿Por qué? ¿Ustedes han evaluado ese fenómeno también? Bueno, yo creo que quizás José Manuel, que veo que va a estar en la siguiente entrevista, puede hablar más de eso, pero lo que vimos en el caso de Soraya, por ejemplo, y que probablemente es lo que le pasa a muchas, es que muchas están maternando solas, ¿no? Y muchas veces no tienen los recursos, o sea, quizás no han terminado la escuela, no pueden regresar a la escuela. En esas circunstancias es más difícil conseguir un empleo que sea bien remunerado, pero al mismo tiempo, lo que nos decía Soraya, yo no tengo con quién dejar a mi bebé, no tengo dinero para contratar a alguien que lo cuide o ponerlo en un lugar donde lo puedan cuidar, mientras voy a una entrevista de trabajo. Entonces, buscar los recursos para dirigirse a la entrevista y regresar, ver dónde dejas al niño. Luego, si es un trabajo, bueno, presencial, porque la entrevista la hicimos antes de la pandemia, los trabajos presenciales a los que pueda acceder, ¿qué hace con el niño? ¿Dónde lo deja? ¿No? Entonces, creo que hay una diversidad de circunstancias, y también tiene que ver con las políticas públicas que no existen para apoyar a las mujeres en la crianza. Si Soraya tuviera acceso a una guardería en su barrio, digamos, del Estado, donde pudiera dejar a su hijo y salir, quizás a terminar sus estudios, como ella decía que quería terminar sus estudios, pero no podía, que ella quería convertirse en abogada, pero nada más llegó al primer ciclo. Entonces, ¿qué hace? Está sola, está abandonada por el hombre que la embarazó, el adulto que la embarazó, pero también por el Estado, por la falta de políticas públicas que la ayuden a llevar al menos esa crianza de una manera más justa. Claro que sí, Leila, y gracias por estar acá ayudándonos a entender un poco más ese contexto humano, esa historia que va más allá de la noticia, de las cifras, que a veces se quedan allí como algo muy frío, pero que a través de tu podcast de Indomables, pues también nos acerca más a ese problema tan serio, ese problema que también enfrenta al Estado o que tal vez en algunos momentos no lo enfrenta como debe ser. Gracias por haber estado acá en Así Radio es. Panamá. Gracias a ustedes.